ambas nos compartieron. Ayer recordábamos, al comenzar este seminario, una palabra del cardenal Eduardo Pironio cuando estuvo presente en el primer Congreso de Comunicadores Católicos. El cardenal Pironio hacía referencia a algo que el Papa Juan XXIII había hecho referencia al comenzar el concilio y al tener una mirada de la realidad, y que decía: no hay que ser profeta de calamidades, ¿no? Y de alguna manera ustedes fueron como delineando muchas características de esa especie de profecía de calamidades por un lado, y por otro lado de cómo ser profeta de esperanza, ¿no? Porque de eso se trataba este momento. Hay algunas preguntas ya. Hay una pregunta respecto de que fue surgiendo también en el compartir de ayer. ¿Cuál es su mirada sobre la incidencia de las redes sociales en este momento como pulsoras, instauradoras de la noticia, y desde esa perspectiva que ustedes tienen, tanto desde el medio como desde la agencia de noticias, ¿qué caminos le ven ustedes a eso, por ejemplo, para una utilización desde una realidad o desde una comunicación eclesial? ¿Están así? O sea, las redes hoy instauran, arman la agenda y vamos todos a la saga, o podemos interactuar de otra manera. Para mí las redes hoy son todo. O sea, lo que no está en las redes, ¿se escucha? Sí. Lo que no está en las redes no existe. Es así, para bien y para mal. Por eso hay que multiplicar también los mensajes esperanzadores y las buenas noticias a través de las redes. Yo tengo una discusión interna en la agencia, porque tiene un servicio periodístico que sale por lo que antiguamente se llamaba cablera, digamos, que es lo que reciben los abonados, y una web de noticias donde no se publican todas las noticias que salen por el servicio periodístico, y hay veces hay notas que escribo yo que no salen por la web, y tengo que hacer duras negociaciones dentro de la agencia para que me la publiquen en la web, porque para yo poder compartir la noticia con los usuarios a través de las redes sociales necesito que esté en la web para subirla a las redes. Si no está en la web no existe. O sea, y es increíble cómo una noticia se difunde, se multiplica, se diversifica muchísimo más si está en la web que si está solamente en la cablera y se recibe por el circuito tradicional de noticias de la agencia. Así que las redes son todo. Coincido plenamente con lo que dice Silvina, y les cuento también que me ha tocado trabajar como community manager, tanto llevando las redes sociales de proyectos como este de México que les comentaba, sobre dignidad de la mujer, más que nada en un país muy machista, pero hablando desde un tono muy de hermanos, muy de acercarnos, ¿sí? Y no de confrontar. Esa era la intención. Y con las redes llegamos, tenemos página web y Twitter, por supuesto, y Facebook. Esos eran nuestros principales medios de comunicación. Después uno hace conferencias de prensa y demás, pero las redes sociales son las que están llegando, y de pronto mirás, teniendo una fanpage, ¿sí? No solamente tener tu muro, no, ya pasemos a tener una fanpage, o sea, la página oficial en Facebook. Entonces podés controlar ahí todo, de dónde entran, cuántos entran, el número, el lugar, el origen, y te encontrás con que te dicen que de Canadá te están leyendo, y que hay 4 que vienen de Indonesia, y que no sé cuántos de Italia. Y vos decís, wow, o sea, realmente esto sí que es llegar, y llegar lejos, no solo geográficamente, sino con las posibilidades de multiplicación. También me tocó trabajar haciendo la comunicación para se escribió la Constitución de México del año pasado, ¿sí? Se transformó como Cava, se transformó en ciudad-estado. Y entonces, fundamentalmente, muchas de las ideas que se trabajaban y se volcaban ahí y que se debatían desde derechos de los animales hasta
medio ambiente, lo que fuera, políticas, alcaldías, por redes sociales. Realmente creo que no hay marcha atrás, y el que no entienda hoy que se comunica a través de las redes sociales, que el nuevo foro, que el nuevo lugar para dar testimonio, para llegar a los demás, para ser apóstoles, es la comunicación, y particularmente hoy se llama redes sociales. El que no entendió eso no entendió dónde está parado. Los periodistas hoy seguimos, así como se dice seguir, ¿sí?, en Twitter a millones, ¿sí? Yo sigo a gente de distintos países, lo seguía Obama, me acuerdo, yo también, me imagino, todos, ¿no? O sea, a todos los presidentes, a todos los diputados, a todos los gremialistas, a las ONG, a todos. Somos seguidores y unos perseguidores somos. ¿Pero por qué? Porque hoy sacamos la información de que Cristina publicó el tweet tal, y todos estamos replicando, ¿sí? O sea, estamos sacando nuestra fuente de información. Nuestra fuente de información es Twitter, es nuestra fuente. Es verdad, hoy es la principal fuente de información, eso les iba a decir. Las antiguas gacetillas de prensa, por ejemplo, se siguen enviando, pero ya prácticamente no son consultadas, porque hasta las mismas organizaciones o dirigentes políticos, sobre todo, dicen, no, lo puse en mi Twitter. O sea, tienen una llegada mucho más asegurada, directa, sin voceros a través de Twitter, que mandando una gacetilla de prensa donde un medio interpreta y pone el título que quiere. O sea, en Twitter es directamente la transmisión directa al usuario. Y un detallecito nada más, que eso lo verán después, capaz tienen alguna charla así prevista, no sé, pero piensen en esto: hay que entrenarse, hay que profesionalizarse, hay que aprender. No se trata solamente de sacar tu tweet de 140 caracteres, porque si vos sacás 20 caracteres menos, cada 20 o 30, 24 caracteres menos pones una foto, 24 más pones 2 fotos. ¿Qué son las fotos? ¿Fotos de esto? No, te armas una plaquita en PowerPoint, pones todo el contenido, replicas información ahí y lo pones como fotografía JPG. Pones 2 y ya mandaste. No son 140 caracteres, son 2 parrafones enormes que publicaste y que van a salir en Twitter. Y además, cuando publicas fotos, tenés la posibilidad de etiquetar a un montón de gente. Cuando etiquetas en Twitter, aparece en, no sé, 10, 20 twitters más. Entonces, aprender a multiplicar, aprender y trabajar. Esta campaña para las elecciones de octubre, después va a haber que hacer un análisis más fino, pero es la primera campaña que prácticamente se desata a través de Twitter. O sea, la información cotidiana de los candidatos es a través del videíto que publicó Randazzo, o lo que Tomolini en la cocina de su casa. O sea, es la noticia, la información pasa por ahí, así que no tienen que estar ausentes de esos ámbitos. Para Silvina. Silvina, ¿cómo considerás la cercanía de la Pastoral de la Comunicación o de las oficinas de prensa eclesiales? ¿La sentís cerca? ¿Sentís que por así decirlo, son de fácil acceso? ¿Te sentís acompañada con la información o sentís que hay un camino por delante respecto a esto? Sí, me siento acompañada, estamos en comunicación cotidiana, habitual, con la oficina de prensa del episcopado, que está trabajando muy bien en redes, pero siempre queremos más. O sea, yo lo decía un poco en mis charlas, queremos poder tener más información. Con el resto de las diócesis del país no tengo mucha relación, a no ser que haya alguna cuestión puntual donde tenga que acceder. Si no tenemos esta red de corresponsales, por eso les decía que es importante que, si no los conocen, a los corresponsales de TELAM generen ese puente. Pero bueno, siempre es el deseo de conseguir y de tener más teléfonos abiertos, más celulares abiertos cuando, por ejemplo, sucede alguna crisis o algún momento donde es difícil conseguir la palabra de la iglesia. Pero bueno, yo me siento acompañada, pero bueno, siempre queremos un poquito más. Ayer justamente decíamos en uno de los casos cuando se presentaba que quizá un desafío era cuando uno llega al medio en el momento de la crisis es tarde, ¿no? O sea, como buscar un relacionamiento, un ida y vuelta
que en el momento de la crisis ya esté también establecido ese vínculo. Mira, un ejemplo te pongo. Por ejemplo, bueno, en la iglesia de Buenos Aires, concretamente, ¿no? Del arzobispado de Buenos Aires, que no tiene oficina de prensa. Eso es inentendible. Si alguien se siente afectado. No hay nadie. La diócesis del Papa Francisco, que habla de cultura del encuentro, no tiene oficina de prensa. Yo, bueno, manejo cierta información, puedo entenderlo, pero otro tipo de periodistas no puede entenderlo, de ninguna manera puede entenderlo, que no podamos tener embargada la homilía del cardenal Poli antes del Te Deum del 25 de mayo. Inentendible. Entonces, para prevenir después títulos que digan que Poli le pegó al gobierno, no le pegó al gobierno, si un periodista tiene con anticipación el texto y un vocero pueda contextualizar el mensaje, bueno, después se van a encontrar otro tipo de títulos, pero... Una cosita, quiero agregar un detallito. Cuando dijiste lo del título del día siguiente, sí, cuando hacemos entrenamientos, media training, por ejemplo, ¿qué es esto? O sea, entrenar cómo hacer para enfrentar a los medios, ¿no? A veces es enfrentar, a veces es compartir, a veces es dialogar con los medios. Siempre recordamos lo mismo. Cualquiera de las frases que vos largaste hoy puede ser el titular de mañana. Mucho cuidado. No, pero si yo hablé de todo esto y fue re... No, pero entre el medio de todo eso no te diste cuenta, largaste esta frasecita desafortunada y mañana es el titular de todos los diarios. Entonces, aprender eso, aprender los códigos, aprender oratoria, aprender lenguaje no verbal. Es que cuando ustedes dicen, queremos comunicar la alegría de que Monseñor Sordán acaba de llegar a nuestra diócesis, el mío, no de Gualeguaychú, Monseñor Sordán, estamos muy felices de que haya llegado. Ya me da risa esto, digo, es que el lenguaje no verbal, escuchen esto, de lo que se comunica. Atenti, estudiado por la UCLA, el psicólogo Meravian dice, lo que decimos como paralingüística, o sea, todo lo que es el tono, la forma, el volumen, la rapidez, el ritmo, bajar, subir, increpar, voz. La paralingüística, 35% de la llegada del mensaje. Lo no verbal, ¿sí? La mirada, la cabeza, si me pongo así, o sea, o si me pongo recta, si los enfrento con la cabeza erguida entre los dos hombros, o si les hablo así cuando estoy hablando, o sea, todo eso me paro, 55%, el resto, el contenido propio de las palabras. Puede ser una exageración, puede ser que no siempre sea así, es verdad, pero tengan en cuenta que la paralingüística y el lenguaje no verbal a full en lo que va a llegar como mensaje. Nos matamos por pensar medulosas historias y resulta que lo que teníamos que comunicar era mirada, corazón, tono, hacer que el otro se sienta cobijado y que entienda que lo que estoy diciendo es importante, porque para mí es importante, porque por el tono en que lo digo, la forma en que miro, cómo pongo las manos y lo que estoy transmitiendo, les estoy diciendo esto es así, me comprometo, es real y me apasiona. Eso es lo que tenemos que comunicar, ¿sí? Así somos testigos. Una cosita también, el anterior obispo de la diócesis de el entrañable Monseñor Lozano, que generó, gran comunicador, que generó espacios de encuentro con periodistas únicos. Eso también es un camino que hay que transitar, ¿no? Fíjate que ya sé que él nos está matando, somos dos mujeres comunicadoras, es terrible, ¿sí? Pero a ver, Lozano, mi anterior obispo, ¿sí? Gran comunicador, y que sigue escribiendo la columna dominical que sale todos los domingos en un montón de medios de la diócesis, y que sale en La Nación, y que sale en Telam, y que sale en otros medios, o sea, un tipo que escribe, que ha publicado libros, gran comunicador, y gran comunicador en su tono, en su persona y en su credibilidad. Nos llega ahora un nuevo obispo, hemos tenido un cambio en la diócesis, Héctor Luis Sordán. Y entonces, ¿quién es Sordán? Bueno, nunca había sido, o sea, Lozano venía de ser obispo, no lo conocía nadie, encima es de una orden, no sé qué. ¿Quién es Sordán? Investigué, ¿verdad? A mí me tocó organizar las conferencias de prensa, convocar a mis colegas y qué sé yo. Entonces, bueno, ¿y qué hace? No, un cura que estuvo siempre, no sé qué, en la capilla. ¿Y qué dice? Entonces miro su Facebook, súper activo el hombre. Entonces dice, me encontré con Franito de Tal en el campo, un buen mate, y qué lindo que es sentarse a charlar.
empiezo a descubrir que el perfil de nuestro nuevo obispo era el perfil del encuentro, del diálogo, de la paz, de darles un tiempo enorme para compartir con los hermanos. Y entonces uno dice, un hombre así como que, viste, toma mate, sí, pero resulta que vino y largó varias palabras que pegó duro también. O sea, es un tipo que tiene un carisma X, que tiene profundidad, que tiene contenido, que sabe decir lo que hay que decir, diferente a Lozano. ¿Saben lo que comunicó este otro? O sea, cuando llegó, ¿qué comunicó? Porque ya no era un Lozano que estábamos tan acostumbrados a su comunicación. Comunicó su paz. Comunicó la manera en que miraba a todos los periodistas. Comunicó en que los trató a todos de hermanos, de hijos, de charlar. Hagamos un desayuno, que se vengan para acá, sí quiero charlar con ellos. Y mano a mano, mate a mate, se compró a toda la prensa de la diócesis. No le puedo explicar. Todos están enamorados del nuevo obispo en este momento, ¿sí? Comunicar. Cada cual tiene su estilo. No hay que fingir un estilo o inventarlo, pero lo que sí hay que tener es la preocupación de comunicar. Verónica, hay una pregunta que hice respecto de lo que nos compartiste y del testimonio. ¿Cuál es para vos el primer paso para expresarse desde uno, sin miedos? Esto es filosofía pura. Pero, a ver, ensayando una respuesta rápida. Si voy a expresarme desde mí misma, expresarse desde uno, dice, sin miedo, primero tengo que saber quién soy. Tener claro qué es lo que soy, qué es lo que hago y qué es lo que quiero hacer. Cuando me respondí, ¿quién soy? O sea, a ver, definite. ¿Sos alguien que está cumpliendo un rol? ¿Sos alguien que ocupa un puesto? ¿Me llamaron para ocupar este puesto en la diócesis? ¿O soy un convencido del mensaje que tengo para dar? Creo en eso y eso me hace feliz. Y aunque todavía lo hago re mal y meto la pata, pero me lo leen en los ojos, me lo leen en la mirada, me lo leen en el trabajo diario y quiero comunicar. O sea, ¿quién soy? Primero que nada. Y luego el miedo, y ya es una decisión de fe, ¿sí? Porque la verdad que el miedo, los que quieren que les diga la verdad, el miedo está siempre presente. Lo que dejamos atrás es la obsecuencia. Lo que dejamos atrás es callarnos la boca. Lo que dejamos atrás es agachar la cabeza. El miedo sigue presente. ¿O acaso Silvina no tiene miedo de que aparezca un Berbisky 2 y la destroce de nuevo? Pero porque somos humanas. Ella es humana, yo soy humana. Tenemos hijos. Cuando nos enfrentamos a alguien y sé que tengo hijos chicos, y sé que me han amenazado, y sé que ha habido anónimos donde se han metido en mi correo y donde... Entonces, o sea, muchas cosas me han pasado, ¿sí? Les conté una, pero me han pasado otras más, ¿sí? O me tocó entrar a negociar una vez, me acuerdo, con un secuestrador que tenía rehenes y estaba armado, y pidió un periodista, nadie se animaba, nadie. Estaba lleno de gendarmería, de policía, de agentes de la cárcel, porque se había escapado de la cárcel. Tenía, no sé, había llegado toda la prensa de Buenos Aires y todo, que estábamos en Ceibas, en el sur de Entre Ríos. Yo estaba para Clarín y para TN en ese momento, ¿sí? Y pedían un periodista, y nada, la verdad que nadie se ofrecía. ¿Quién se cree que fue el ¿Quién? Entonces voy corriendo y le digo, ¿qué pasa? Yo entro, el gendarme que estaba ahí y el policía me miraron de arriba abajo y siguieron hablando con los varones. Entonces yo dije, yo entro a hablar con él, o sea, a ver qué le pasa, yo entro a hablar. Es un hermano, de verdad, no es que yo sea loca o naif, es un hermano. Entonces, otro que estaba ahí, que era un equipo de televisión, el periodista dice, yo entro, el camarógrafo le dice ni en pedo. Entonces el periodista dice, yo agarro la cámara, Vero, y entramos juntos. Y entramos así, hablamos como 40 minutos con él, y él nos contaba que se había escapado, porque al día siguiente era el cumpleaños de su hija, que hacía mucho tiempo que estaba preso, que quería ir a verla, y tenía la pistola, así, ¿no? Entonces, me hacía así por la nariz, me decía, yo trabajo en esto, ¿me entiendes? Yo trabajo. ¿Qué onda? ¿Sé qué trabajo? En fin, el lobo Cortés, le decía el lobo Cortés. Pero bueno, y entonces salgo y me dicen en casa, sos loca, tenés hijos, ¿te das cuenta de lo que te pudo pasar? Qué sé yo, no sé, había que hacerlo, uno lo hace, Jesús siempre te acompaña, está de respaldo, anda para adelante. Entonces, definirse quién es uno primero, definir qué querés ser y hacer. Y el miedo, dejarlo atrás, porque cuando te largás, Él siempre respalda.
Silvina, vos definiste en un momento el tema de la grieta y apelaste a un concepto que era el tema de la dicotomía falaz, ¿no? Agrego algo quizá desde mí. ¿Vos crees que la grieta es una realidad que hoy nosotros vivimos, conceptualizamos? ¿Crees que eso tiene un contexto más global, que hay una grieta también y que de alguna manera esa dicotomía falaz hoy forma parte de la dinámica de los medios, no solo en Argentina? Y una pregunta que dice si es posible hoy, ahora sí, en este contexto en el que estamos viviendo y desde la realidad de los periodistas, pensar por arriba de la grieta. Sí, yo creo también que algunos apuestan a la grieta porque les conviene, incluso desde los medios, es un negocio la grieta, ¿no? Entonces, por eso hay que encontrarle la vuelta para al publicar poder salir de esa lógica. Me parece que es algo muy local, muy de los argentinos, ¿no? Porque en esto de la relación del Papa con su país de origen no se registran casos en la historia de anteriores papas que hayan tenido semejantes inconvenientes en la relación con su país de origen en cuanto a la comunicación y los medios. Me parece que es un mal propio de los argentinos. Y no sé bien cómo vamos a salir. Creo que los comunicadores tenemos una gran tarea en ayudar a eso, pero es difícil y también tenemos que, digamos, no ser ingenuos y entender esto de que la polarización les conviene a muchos, entonces van a continuar en esa línea. ¿Cómo salir? No sé, no tengo esa respuesta. Bueno, Verónica se le va al colectivo. Le agradecemos muchísimo. No, al contrario, de verdad que la agradecida soy yo. Me encanta estar acá, me encanta que hayan tenido la paciencia de escucharme. Pido perdón si los he aburrido o si he abusado de su paciencia. Pero de verdad, Esteban, la comisión, la gente que está trabajando acá, todos, gracias. Me encantó volver a estar con Silvina, qué bueno. Hacía rato que no nos veíamos. Esto ha sido genial, genial encontrarnos de nuevo. Miren, me voy volando, ustedes siguen hablando con ellos dos, Les quiero dejar con un microcuentito de Eduardo Galeano, que en el libro de los abrazos, Galeano escribió un cuentito que se llama Fueguitos, y me encanta. Y dice que en el norte de Colombia, en el pueblo de Neguá, un hombre subió a lo alto del cielo, y desde allá miró, contempló toda la vista humana, y bajó. Somos un mar de fueguitos, dijo. La humanidad es eso, un mar de fueguitos. Hay fuegos de todas las formas y de todos los colores. Hay algunos fuegos que echan chispas al aire. Hay otros fuegos que ni se enteran del viento. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin pestañear. Y quien se acerca se enciende. Salvemos el fuego, porque lo llevamos adentro. ¿Sí? A